Una de las personas que más entiende de estos asuntos es el doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, exdirector de la DIAN y un gran tuitero también. Doctor Ortega, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, he leído con cierta preocupación algunos de los análisis que usted ha hecho en las últimas horas a propósito de este incremento del 23,7%. Doctor Ortega, ¿quiere resumirlas para nosotros? No es simplemente que el Estado mismo, el gobierno nacional, sacó un decreto de emergencia económica donde le dice a los colombianos que no tiene recursos, que no hay forma de financiar el presupuesto, y ese mismo gobierno presentó un marco fiscal a mediados del año diciendo que el salario iba a subir 7% en las proyecciones, y así hizo un presupuesto, y ahorita no nos presentan cuáles son las cuentas de cómo le cambia al gobierno y a todas las entidades territoriales el tener aumentos del 23% y particularmente el impacto en el costo de las pensiones, que en Colombia tienen una garantía de aumento de salario mínimo legal. Entonces el aumento de los costos es muy importante y la gente está viendo que el gobierno no es claro cómo va a pagar sus deudas y la tasa de interés va a subir, que es lo que más le va a pegar a un país que está supremamente endeudado. Entonces hay unas cuentas muy básicas que sería importante las aclararan, porque la gente está dudando de cómo se va a pagar la deuda. Y cuando los países no pagan las deudas, y es el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, el caso de Zambia, generan hiperinflaciones, que es la forma en que los gobiernos solucionan sus problemas fiscales cuando no son capaces de financiar los presupuestos. Los riesgos grandes vienen todos por el presupuesto público y la capacidad del país de recaudar impuestos, que hemos demostrado no somos capaces de pasar del 15% del PIB. Doctor Ortega, quiero detenerme en eso que usted está poniendo sobre la mesa, que creo yo es una discusión que se ha quedado por fuera en toda esta emoción primaria de este incremento del 23%, y es lo que usted plantea del presupuesto nacional. Si le entiendo, este presupuesto se estructuró sobre un 7%, que era lo que había proyectado el gobierno. Al tener este incremento del 23%, pues uno concluye que ese presupuesto nacional va a quedar desfinanciado. ¿Cuál es la consecuencia? Sí. ¿Cuál es la consecuencia de que este presupuesto haya quedado desfinanciado en ese margen tan grande? ¿Quiere decir que Colombia necesita más impuestos, que necesita más ingreso? ¿Cómo se entiende eso en la práctica? Mire, ya nos habían dicho que les faltaban 16 billones. Y en el cálculo más básico, por el costo del aumento de las pensiones, piense que la mayoría de la gente que tiene pensión en Colombia tiene una pensión de un salario mínimo. Todas esas pensiones, estamos hablando de millones de personas, van a subir 23%, más toda la nómina del Estado, donde hay muchos ingresos, particularmente el ejército, que están vinculados al salario mínimo. Esto le puede aumentar, no tengo los números y sería importante que los publicaran, sería lo riguroso. Ustedes probablemente está hablando de otros 14 billones. Entonces al gobierno de repente le están faltando no 16, sino 30 billones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Como no lo tiene y claramente no es capaz de recaudarlos porque las metas de la DIAN no se han cumplido en todos los últimos años, pues va a tener que endeudarse más. Pero la deuda ya está por las nubes. Mire lo que pagaron por la última colocación con intereses de más del 13.5%. Entonces usted va a subir los intereses, que es de lo que más le está pegando al presupuesto. Entonces las dos cosas que más le duelen, pensiones e intereses, usted decidió subirlas de manera radical. ¿Quién va a pagar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero? Cuando los gobiernos no tienen con qué pagar, los pueblos sufren dramáticamente. Y ejemplos sí que abundan. Y esa explicación es fundamental que se dé a la brevedad, porque en este momento cualquiera que le quiera prestar al Estado colombiano, le aseguro, está muy nervioso. Y los que vivimos manejando deuda pública, como lo hago yo, estamos muy nerviosos, porque uno no ve cómo van a cuadrar las cuentas. Doctor Ortega, una de las cosas que ha señalado algunos de los analistas de este asunto tiene que ver precisamente con el impacto que esto puede tener en los servicios que pagamos los colombianos, en el agua, en la luz. Usted conoce pues muy bien el sector de la electricidad, del petróleo, del gas. ¿Cómo está viendo esa relación con este incremento del 23,7%? En el caso particular, por ejemplo, de la empresa que usted lidera, ¿eso cómo lo van a medir o qué hay que tener en cuenta ahí? Mire, no hay ninguna causalidad y eso varía muchísimo de sector a sector. O sea, no hay nada que sea directo. Pero lo que sí hay es una coincidencia muy complicada para la economía del país, porque también por decisiones que se han tomado,
el precio del gas, que era $5 el millón de BTUs, las empresas ya están pagando por encima del 15%, y el 25% de la demanda industrial del centro del país ha tenido que migrar al propano, que ya está por encima de los $15 el millón de BTUs. Entonces el costo de la energía de quienes requieren calor, que son todos los alimentos básicos, se ha multiplicado por 3, porque no hay gas natural en el país, ni hay claridad del suministro. Mire lo que pasó ahorita el 1 de diciembre con los aumentos del gas vehicular y de toda la parte de gas. Y en el sector eléctrico no hay nuevas inversiones, y el costo del kilovatio hora ya está llegando sobre los 500 pesos el kilovatio hora para el año 27, porque no entran los proyectos. Esto no tiene nada que ver con el salario mínimo legal, pero son cosas de la realidad del país en estos momentos, que le está subiendo la energía, y le está subiendo la energía porque los proyectos se han vuelto muy difíciles de ejecutar por múltiples razones, en particular temas de seguridad y orden público. Claro, es decir, la coincidencia puede terminar siendo muy compleja. El presidente Petro señalaba que la gente va a tener más plata en sus bolsillos y que eso va a hacer que los empresarios, por ejemplo, o los cuentapropistas también, mencionado la venta de chitos, por ejemplo, se incrementen y que por lo tanto contraten a más trabajadores para sostener unos negocios que casi que por decreto pues ahora van a ser más productivos. ¿Usted cree que existe alguna posibilidad de que esto no le pegue durísimo a la inflación? Los temas de inflación de verdad son difíciles, y no es claro, porque al mismo tiempo va a caer la demanda, porque mucha gente va a estar amarrada teniendo que pagar tasas de interés más altas. O sea, a mí la variable que me asusta y que me preocupa es la tasa de interés. La inflación tiene demasiadas variables y se ha vuelto muy compleja de predecir, porque usted tiene la presión de la competencia de productos chinos y de contrabando, que a mucha gente no le va a permitir aumentar. Pero lo más relevante de todo es que la mayoría de la demanda de esos chitos y de muchos productos en Colombia lo hace gente de la economía informal. Colombia tiene más de la mitad de la gente que trabaja en la informalidad, y esos no van a tener ningún aumento. Entonces no es para nada evidente que eso va a impactar esa demanda de forma favorable, y sí hay clarísimos impactos muy costosos y muy negativos, particularmente las alzas en las tasas de interés. Eso es donde va a sufrir mucha gente, y particularmente todo el que tenga deuda en dólares. Va a haber un riesgo muy importante, porque venimos viendo una revaluación y venimos viendo unas condiciones generadas por un crecimiento enorme en el endeudamiento público, que le ha permitido traer dólares al país, pero esto no va a ser infinito. A uno no le prestan cuando uno no da claridad de cómo va a pagar, y en estos momentos nadie tiene claridad de dónde va a salir la plata para pagar todo esto. Esa es una obligación, dar esa información, y así lo exige la ley. El otro elemento, finalmente, doctor Ortega, y gracias por el tiempo que nos ha dedicado, es pedirle que haga no una predicción, pero sí una opinión informada sobre qué puede hacer el Banco de la República a partir de enero del próximo año en cuanto a eso que usted señala de las tasas de interés. Hay gente que señala que van a empezar a hacer varias subidas de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos. Hay otros que incluso dicen que pueden llegar a 200 puntos básicos. ¿Usted cómo lo ve? No sé, eso es una decisión tan difícil. Tocaría tener todos los modelos. Lo que sí le garantizo es que no las pueden bajar. O sea, ahí quedan amarrados de pies y manos, y la pregunta es si la economía se va a frenar con todos los costos que se están generando, si la inversión se va a frenar porque la gente pues decida irse a otras latitudes. Acuérdese que la inversión se puede mover con espichar un botón en un computador, y la gente puede tomar decisiones de desinvertir en Colombia para invertir en otros lados. Entonces, si la inversión se frena y la economía se frena, pues el banco no tiene la presión de subir tanto las tasas. Todo va a depender de qué pasa con la reacción de los inversionistas y de la gente que quiera apostarle al futuro de Colombia. Yo esa variable no soy capaz de predecirla. Lo que sí le garantizo es que las tasas de interés del que se quiera endeudar van a subir, porque la percepción de riesgo del país va a aumentar muchísimo, porque dice que no le alcanza la plata con lo que ya tenía, y acaba de abrir un hueco de más del doble de lo que ya decía que le faltaba. Esa es una variable muy crítica, que Dios quiera pronto nos aclaren, para que la gente que le presta a todo el mundo en Colombia no se asuste. Si los que le prestan a uno se asustan, uno sufre muchísimo.
Doctor Ortega, de nuevo, gracias por acompañarnos esta mañana en 6 AM con esas valiosas opiniones, como digo, muy informadas que tiene usted sobre el particular. Feliz año para usted y para su familia. Igualmente para todos. Muy buen día.